Hello children, how are you? Well, welcome Wednesday. Hoy es Wednesday, the 22nd of April, and here I have the activities that you will have to do. Okay, today we're going to start talking about the past, alright? But before starting talking about the past, you will do the following exercise, yes, to revise, ahora voy a mostrar cuál es, to revise what we have learned on Tuesday, okay? This is adjectives of character, yes, you put start. I says, for example, I always make friends. If I always make friends, how am I? ¿Cómo soy? ¿Qué adjetivo es? ¿Sí? Esta es la revisión de los adjetivos que vimos el martes, okay? Once you finish and you play it, you're going to open the books on page 19 and look at the following chart. ¿Sí? Tenemos un chart on page, si lo ven acá, on page 19, que dice I, he, she, was or wasn't, you, we, they, were or weren't, and then the adjective. ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando del pasado. Okay, the past simple. So, once you finish looking at it, you have to open this was aware PowerPoint presentation. So, was aware significa ser o estar. En este caso es era o estaba porque está en pasado, ¿sí? This is el verbo to be in the past. So, was aware. Here we have I, he or she, va a usar was or wasn't in the negative, yes, plus the adjective to talk about what people were like in the past, para hablar de cómo era la gente o la persona de la que están hablando en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, I was active when I was a child. Yo era activo cuando era chico. I was confident when I was young. She was confident when she was young. Ella era, confiaba en sí misma cuando era joven. They were confident a few years ago. Eran seguros de sí mismos, ¿sí? Hace unos años atrás, ¿sí? Entonces nosotros usamos sujeto, subject, was o were, para decir que yo era, ¿sí? O alguien era, de una determinada forma en el pasado, ¿sí? Por eso tenemos subject, was aware, and then the adjective, yes, of a character. Recuerden que para I, she, he usamos was, y para they, we, you usamos were. Y que en el caso de que queramos decir que alguien no era de esa manera en el pasado, we're going to use wasn't para I, he, she, or it, and weren't para you, we, or they. Okay? So, let's check this. It says, I, she, he, or it wasn't or was at school yesterday. Ellos estaban o no estaban en el colegio. You, we or they were or weren't at the beach last week. No estaban, sí, en la playa la semana pasada. Fíjense el significado de este y de este. En este estoy diciendo que alguien no era, sí, o era de determinada manera. En este caso el uso es otro. Estaba, sí, como les dije anteriormente, was or were se utiliza para hablar de ser o estar, es decir, era o estaba en el pasado. En el primer ejemplo expliqué era, ¿sí? Y en el segundo ejemplo estamos viendo estaba. Él, yo, ella no estaba o estaba en la escuela ayer. Nosotros, vos o ellos estaban o no estaban en la playa ayer, ¿sí? Entonces tienen que tomar en cuenta que se puede usar tanto para hablar de era o de estaba en cierto lugar, ¿sí? Acá tenemos también las question forms, ¿sí? Acuérdense que para affirmative and negative we have the subject, the verb to be in the past, that is to say was aware or wasn't or weren't, and then the rest of the sentence. In the case of the question, ¿sí? Acuérdense que las preguntas cambian. We have was aware at the beginning, then the subject, yes, and then the rest of the sentence. Si estoy hablando de era, voy a hablar de un adjetivo, y si estoy hablando de estaba, voy a hablar de un lugar, ¿sí? Etc. Las respuestas van a ser, en el caso de yes, the subject was aware. No, en el caso de no, the subject wasn't aware. ¿Ok? Después van a ver que hay ciertos ejercicios que los pueden ir haciendo. Nosotros vamos a ver si lo podemos hacer en la clase de Zoom, pero es más que nada para que ustedes sí se den una idea. Entonces dice I, where, wasn't o weren't. Nosotros sabemos que I va con qué, con was o con wasn't. Entonces el que iría sería wasn't. En el caso número 2, I wasn't at school. Bueno, eso depende de ustedes, porque puede ser que estuvieron o no estuvieron, ¿sí? I wasn't o I were happy. Yes. También depende de ustedes. My friends was, were or weren't at school. También depende de si sus amigos estaban o no estaban en el colegio, ¿sí? No hace falta que hagan todos estos ejercicios que están acá, ¿sí?
Voy a ver si los puedo sacar algunos. Es solamente de revisión si quieren ir practicando. ¿Sí? No hace falta ni que lo hagan ni que los envíe. Es solamente de revisión si ustedes quieren practicar. Lo que sí es importante es ver lo siguiente y a continuación. Dices, I was in the zoo yesterday. Yo estaba en el zoológico ayer. Ahora sería I am in the museum now. Estoy en otro lado ahora, pero en el pasado estaba acá. ¿Se entiende? Vamos a ver otro. Dice, my friend is 6 years old now. Mi amigo o mi amiga tiene 6 años ahora. ¿Sí? Mi amigo tenía 5 años el año pasado. The weather was rainy yesterday. ¿Sí? Ayer estaba lluvioso. Today it's sunny. ¿Sí? ¿Pueden ver la diferencia entre el verb to be? ¿Sí? Verb to be in the past and verb to be in the present. Remember that this one is the verb to be in the past and this one is the verb to be in the present. He was a student 10 years ago. He is a teacher now. I was fat when I was young. I am slim now. See, can you see the difference between the verb to be in the past and the verb to be in the present? See, the verb to be in the present is am is or are, and the verb to be in the past is was or were. Okay? Once you finish, you're going to do the following activity. ¿Sí? Van a hacer esta actividad, que es un video interactivo. ¿Sí? ¿Qué es un video interactivo? Es un video que ustedes van a ir haciendo y van a ir contestando preguntas. ¿Sí? A medida que va pasando el video. No hace falta que me lo entreguen, ¿sí? Solamente quiero que lo hagan, ya que de esa forma es la forma más fácil, ¿sí? Ustedes ponen play, ¿sí? ¿Sí? Va a empezar a surgir la historia. Y ahora aparece una pregunta, ¿sí? Dice, the dogs was or were excited about the first day of university. Hay que completar con was o con were, ¿sí? Entonces, o wasn't o weren't. En este caso, ¿estaban emocionados acerca del primer día? Yes. So I say the dogs es plural, entonces you say were. You play? Bingo. Yes. And you continue. Yes. Y sigue, ¿sí? Acá les va a aparecer el score, es decir, cuántas de cuántas hicieron bien, ¿sí? Alright. Once you finish, okay, you will complete the following live worksheet. Esta live worksheet es una actividad del activity book, yes? Pero yo prefiero que la hagan en la live worksheet, así ya les queda. ¡Ay! ¿Qué pasó? Let me check. Ok, había puesto una actividad, puse pausar el video, es del activity book, pero no me deja verla, así que no la van a hacer, ¿sí? Directamente ya la saqué, la haremos otro día, ¿alright? Bueno, eso es todo por el día de miércoles. Ya el día jueves tendremos otras actividades y la clase de Zoom. Ok, see you everyone.